A ver, seamos sinceros, la ley de extranjería en España a veces puede parecer un auténtico laberinto, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a coger ese laberinto y lo vamos a convertir en un mapa claro. Vamos a desglosar juntos la complejidad legal para que se entienda perfectamente. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino lógico, el mismo que seguiría cualquier persona. Primero, las garantías que protegen a todo el mundo. Después, cómo se entra en España y qué requisitos hay. Luego, descifraremos los tipos de visado. Veremos qué pasa si en la frontera la entrada es denegada. Y por último, cómo se regula la salida del país. ¡Empezamos! Vale, pues empecemos por los cimientos, ¿no? Antes de hablar de fronteras y papeles, hay que saber qué derechos fundamentales amparan a una persona extranjera en España. Esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Claro, porque la ley no parte de la nada. Desde el primer momento, establece una base muy sólida de derechos para asegurar que, sin importar el origen, el trato sea justo y equitativo. Pensemos que estos son los pilares de todo el edificio legal que vamos a explorar. Y ojo, que lo importante aquí no es solo leer esta lista de derechos, es pensar en lo que significa en la práctica. Tener acceso a un abogado o a un intérprete no es un lujo, es lo que puede marcar la diferencia entre un proceso con garantías y una situación de indefensión total. Básicamente, la ley busca nivelar el terreno de juego. Decir «estamos contra la discriminación» es muy fácil, ¿no? Pero otra cosa bien distinta es definirla con pelos y señales para poder combatirla de verdad. Y esto es algo muy interesante de la ley española, cómo aborda el tema de frente, especificando qué es exactamente un acto discriminatorio. Y aquí lo vemos súper claro. La discriminación tiene como dos caras. Por un lado, la directa, la que se ve a la legua. Por ejemplo, que no se alquile un piso por la nacionalidad. Pero luego está la otra, la indirecta, que es mucho más sutil, más escurridiza. Una empresa que pone un requisito que en la práctica solo la gente de aquí puede cumplir. Pues la ley intenta atajar ambas. Y aquí viene lo bueno. Esto no es solo una declaración de intenciones y ya está. La ley crea lo que podríamos llamar un carril rápido legal. Si una persona siente que la están discriminando, no tiene por qué meterse en un proceso judicial eterno. Existe esta vía urgente para pedir protección. Y eso es fundamental para que el derecho no se quede solo en el papel. Vale, ya tenemos la base de derechos clara. Ahora, vamos al siguiente paso lógico, la puerta de entrada. ¿Qué hace falta para cruzar la frontera y entrar legalmente en España? Esto es como una especie de checklist en la frontera, un control de 5 puntos. Y si nos fijamos, no son cosas arbitrarias. Cada punto tiene su lógica. ¿Se entra por un sitio oficial? ¿Se sabe quién es la persona? ¿A qué viene? ¿Puede mantenerse? ¿Tiene el permiso adecuado? Es la estructura básica de cualquier control fronterizo. Pero claro, la vida es complicada y la ley no puede ser un muro de hormigón, tiene que tener flexibilidad. Por eso existen estas excepciones. Es que no se le pueden pedir los mismos requisitos a un turista que a alguien que huye de una guerra. Para esos casos, como el asilo o las crisis humanitarias, existen otras vías. Es donde la rigidez de la norma se encuentra con la realidad humana. Perfecto. Si la entrada a España es la puerta, el visado es la llave. Pero ojo, que no hay una única llave maestra, sino todo un llavero. Y cada llave abre una puerta diferente. Una para estudiar, otra para trabajar, otra para una visita corta. Vamos a ver cuáles son las llaves más importantes. Esta tabla es, básicamente, el menú de visados, y es súper importante fijarse en los detalles. Por ejemplo, la diferencia clave entre un visado de residencia a secas, que es para vivir aquí sin trabajar, y el de residencia y trabajo, que ya exige tener una oferta de empleo. O el de estudios, que permite formarse pero con límites muy claros para trabajar. Cada propósito tiene su propio camino legal. Muy bien, hemos visto el plan ideal. Pero, ¿y si algo falla? ¿Qué pasa si al llegar a la frontera las respuestas no? Pues la ley también tiene un protocolo muy claro para esa situación. Y esto de verdad es fundamental, una resolución motivada. Estas dos palabras lo cambian todo. Significan que no se puede decir «no puede entrar» y punto. Tienen que dar un papel donde se explique el porqué, basándose en la ley. Es la primera y más importante defensa contra una decisión arbitraria. A ver, pongámonos en situación. Una persona llega a la frontera, después de un viaje, y le dicen que no puede entrar. Es un momento de una vulnerabilidad tremenda. Pues bien, la ley dice que, justo en ese momento, no se está solas. Desde ese mismo instante se tiene derecho a un abogado y a un intérprete para poder recurrir esa decisión. Es una red de seguridad legal en un momento crítico. Y claro, la ley también tiene memoria. Si una persona ha sido expulsada previamente, no es como si al volver a intentarlo se pulsara un botón de reinicio. Esa expulsión anterior genera una prohibición de entrada durante un tiempo. Es una manera de asegurar que las decisiones administrativas o judiciales se cumplan. Bueno, ya hemos visto cómo se entra. Ahora toca ver la otra cara de la moneda, la salida.
¿Qué normas regulan cómo se abandona el territorio español? Igual que hay una puerta para entrar, hay otra para salir. Y lo normal es que la salida sea una decisión voluntaria. Pero la pregunta es, ¿puede el Estado obligar a alguien a irse? La respuesta es sí, pero solo en casos muy concretos que vamos a ver ahora. Y aquí están esos casos. Si nos fijamos, ninguno es una sorpresa. Todos son la consecuencia de un proceso previo. Una orden de expulsión de un juez, una resolución de la Administración, que se deniegue una prórroga. La salida obligatoria es el final de un camino administrativo o judicial que ya se ha recorrido. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué tenemos? Un sistema legal lleno de reglas, protecciones, puertas y llaves. La gran pregunta al final no es si las normas existen, porque hemos visto que sí, y son muy detalladas. La cuestión es cómo funciona todo esto en el mundo real, si es un engranaje que guía y protege o si se convierte en un laberinto burocrático. ¿Es un mapa claro o una carrera de obstáculos? Ahí queda la reflexión.